Hola, hola, esto es El Faro Informativo, donde siempre vas a encontrar las noticias más interesantes sobre lo que sucede. ¿En dónde? En Venezuela y en el mundo. Presta atención a lo que voy a contarte hoy, porque el régimen de Nicolás Maduro fue tema de conversación en el debate presidencial en España. El debate que se llevó a cabo este lunes entre el presidente Pedro Sánchez por el PCOE y los candidatos Pablo Casado por el PP, Albert Rivera por CS, Pablo Iglesias por UP y Santiago Abascal por Vox. Por supuesto, nada bueno tuvieron que decir acerca del régimen de Nicolás Maduro y más bien Casado aprovechó la ocasión. ¿Para qué? Para criticar a Sánchez por no bloquear los activos del gobierno de Nicolás Maduro. Pues quédate aquí porque en breve te contaré la penosa conclusión a la que llegó Rivera sobre el papel que está jugando el gobierno español en contra de uno de los peores gobiernos del continente, que es el de Nicolás Maduro. Y más adelante, más adelante en este video, también te voy a contar que a propósito de las sanciones y medidas de presión que se han efectuado en contra del régimen, les contaré los detalles personales de los últimos 5 incluidos en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos, que como medida de presión en contra de los corruptos y delincuentes oficialistas fueron incluidos en la lista. Y sí, tal como te lo mencioné al inicio de este video, durante el debate presidencial que se llevó a cabo en España entre diferentes líderes políticos, el candidato Pablo Casado no escatimó en referirse a Sánchez y llamarle la atención y alarle las orejas por lo blandengue que ha sido en contra del régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos un poco lo que dijo. Da vergüenza cuando Estados Unidos se plantea sancionar a España por su convivencia con un régimen dictatorial que, según Michelle Bachelet, ha cometido 7.000 ejecuciones, maltratos y violaciones en las cárceles de jóvenes indefensos. El señor Sánchez no está ideando la respuesta para acabar con los activos de los funcionarios chavistas. Estas fueron las palabras de Casado, quien además también repudió la inacción de Sánchez en relación con Cuba y con Nicaragua. Pero eso no es todo, porque Rivera, por su parte, instó a Sánchez en el debate a ser valiente en contra del régimen chavista. ¿Dónde está el gobierno de Sánchez en Venezuela? Pues es el último en la cola y siempre arrastrando los pies. Hay que defender la democracia, señor Sánchez, también en Latinoamérica. Somos un país iberoamericano. No podemos mirar a los lados ante dictadores muertos. También hay que ser valiente ante los dictadores vivos. Usted se esconde ante Maduro y los suyos. Hay que estar al lado de nuestros compatriotas latinoamericanos. Ese fue el sermón que le dieron a Sánchez. ¿Qué tal? Bueno, uno que sí se ha puesto los pantalones y que ha enfrentado a Maduro desde su llegada ha sido el presidente de El Salvador, quien luego del incidente que tuvo con el representante de la dictadura venezolana, pidió este martes a los países que no lo reconocen como gobernante de Venezuela que expulsen a sus representantes diplomáticos. Escuchemos un poco. Hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Así fueron las palabras del mandatario salvadoreño durante la conferencia de prensa. Pues Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, el partido Gana, indicó que la expulsión del cuerpo diplomático de Venezuela acreditado en El Salvador fue un acto de coherencia. Sí, señores, de coherencia, aunque tardío, pero señaló, es una incoherencia que el resto de los países, sin precisar nombres de quienes, mantengan la representación de Maduro, pese a que no lo reconocen como presidente. Y en eso tiene toda la razón Bukele, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. La representación diplomática venezolana dejó El Salvador la noche del lunes, luego de que Bukele ordenara su expulsión la noche del sábado. Y como no se quedan con una, el gobierno venezolano aplicó este domingo el principio de reciprocidad y ordenó también la expulsión de los diplomáticos de El Salvador acreditados en el país petrolero, según lo informó el ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arriaza. Por otra parte, Bukele sostuvo que no solo expulsó a los representantes de Maduro, no, sino que invitó a su país a los delegados del líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, para poner más presión internacional sobre el régimen. Y bravo por ello, de verdad que nosotros apoyamos esa decisión. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Nosotros reconocemos al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para que pueda convocar a elecciones libres y democráticas. Si los venezolanos escogen a Maduro, aunque no lo quisiéramos, lo aceptaríamos. Estas fueron las palabras de Bukele. Por otro lado, ya que estamos hablando de las sanciones en contra de los participantes de la dictadura de Nicolás Maduro, aquí te traigo la lista detallada, uno por uno, sí señores, uno por uno, del perfil de los 5 funcionarios del régimen de Maduro sancionados por Estados Unidos. Y ojo, Pedro Carreño es el que lidera la lista. Como sabemos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió una resolución en la que se incluyeron 5 personas relacionadas con el chavismo. Y se trata de un almirante de la Armada venezolana, un comandante de la Guardia Nacional, el secretario general del Consejo de Defensa, un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y un alto cargo del SEBIN. El Tesoro está identificando a funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen opresivo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, que continúa participando en niveles atroces de corrupción y abuso contra los derechos humanos. Estas fueron las palabras del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. También agregó lo siguiente: esta acción armoniza nuestros esfuerzos con los de los socios internacionales como Canadá y la Unión Europea, que han impuesto sanciones contra los exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro. Y te cuento que las identificaciones de este martes, informó el Tesoro en un comunicado, se centran en los funcionarios actuales del gobierno de Venezuela, incluidos aquellos asociados con la violencia desenfrenada del gobierno en contra de los manifestantes pacíficos de la oposición y aquellos que continúan beneficiándose del antiguo régimen corrupto. El primero en la lista es Remigio Ceballos Hichazo. Es el almirante de la Armada venezolana y comandante del Comando Estratégico Operativo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Él dijo públicamente en febrero del año 2019 que los militares obedecerían las órdenes de Maduro de bloquear la llegada de la ayuda a Venezuela y de no aceptar las órdenes de personas que buscan crear desunión al permitir su entrada. Este señor es sancionado como una persona sujeta a medidas económicas especiales por el gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica del país. Otra figurita que continúa en la lista es Néstor Nectalí Blanco Hurtado. Este señor es un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha trabajado con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde, según los informes, es responsable del uso excesivo de la fuerza y del maltrato de los detenidos en las instalaciones del DGCIN. En septiembre del 2019 fue sancionado por la Unión Europea por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos. Y el tercero de la lista es José Adelino Ornelas Ferreira. Este señor es el secretario general del Consejo de Defensa Nacional. Los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales han usado fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física severa. Es sancionado como una persona sujeta a medidas económicas especiales por el gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica de Venezuela. Hasta ahora puras joyitas, pero vamos a continuar con Pedro Miguel Carreño Escobar, otro más de la lista. Este fulano es diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima de Venezuela. Se ha desempeñado como parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano y como ex capitán del Ejército. La Asamblea Constituyente fue creada a través de un proceso antidemocrático instigado por el régimen de Nicolás Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano. Y al igual que los otros anteriores, es sancionado como una persona sujeta a medidas económicas especiales por el gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica de Venezuela. Y para culminar estos 5 incluidos en la lista, tenemos a Carlos Alberto Calderón Chirinos. Es un alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia, mejor conocido como el SEBIN. También fue acusado de torturar a un manifestante pacífico que participó en una huelga de hambre para exigir la liberación de los estudiantes que habían sido encarcelados en mayo del 2014 en Venezuela. En septiembre de 2019 fue sancionado por la Unión Europea por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos. Y como vemos, todos son unas joyitas, vaya vaya. Como lo ven, mi gente, de este guiso ha comido hasta el perro. Nos despedimos por el día de hoy.
Por supuesto, celebrando que cada día más de los integrantes corruptos del régimen están siendo investigados y acorralados. Esperemos que más temprano que tarde podamos celebrar la libertad del pueblo venezolano con bombos y platillos y que los líderes del oficialismo que han dejado en ruinas a nuestro país sean juzgados por todos sus delitos. Estamos cerca, Venezuela, no se desanimen, recuerden que todo tiene su fin, hasta lo malo, y recuerda que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Mientras tanto, no te olvides de dejarnos tus valiosos comentarios que nos importan muchísimo. Tampoco olvides de activar la campana de notificaciones y de suscribirte. Comenta y comparte, porque este es el Faro Informativo donde te enteras de todo lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Chao, chao.